Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y, en esta ocasión, en un chisme que ha revolucionado las redes y capturado la atención de muchísimos fans. Hoy vamos a desentrañar un tema que tiene a todos hablando, la supuesta influencia de Atai sobre Serínei en asuntos del corazón. ¿Fue un consejo clave? ¿Una simple amistad? ¿O quizás algo más profundo? Vamos a poner la verdad al descubierto. Antes de empezar a desmenuzar todos los detalles jugosos, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que le des al botón de suscribir y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos lo último y más interesante del mundo del entretenimiento. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, entremos en materia. El título de hoy, Atai aconsejó a Serínei sobre el amor, la verdad al descubierto, ya nos da una pista de lo que vamos a explorar. Se trata de rumores, especulaciones y, por supuesto, la constante mirada del público y los medios hacia la vida privada de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Atai Ulusoy y Serínei Sarıkaya. Ambos han tenido carreras meteóricas, han protagonizado juntos series exitosas que los catapultaron a la fama internacional y, como era de esperar, su química en pantalla rápidamente se trasladó a las conversaciones de los fans sobre si esa chispa existía también en la vida real. La historia de Atai y Serínei es una de esas que alimenta la imaginación colectiva. Se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a una pareja icónica, Yaman y Mira. La conexión entre ellos era palpable, una naturalidad y una intensidad que enamoró a millones de espectadores. Y es precisamente esta conexión la que ha dado pie a innumerables teorías y rumores a lo largo de los años. Mucho se ha dicho sobre su relación, desde amistades profundas hasta romances fugaces, pasando por periodos de distanciamiento y reencuentros. Lo cierto es que públicamente ambos actores han sido bastante reservados sobre su vida privada, lo cual, en el mundo de la fama, solo aviva más las conjeturas. Pero, ¿dónde entra el supuesto consejo de Atai a Serínei sobre el amor? Aquí es donde la trama se pone interesante. Hemos visto en las redes sociales y en diversos foros de fans circular la idea de que Atai, con su experiencia y quizás una perspectiva diferente, pudo haberle dado a Serínei algún tipo de guía o consejo en momentos clave de su vida sentimental. Esto se suma a la imagen que muchos tienen de Atai como un hombre más maduro, reflexivo y quizás hasta protector hacia sus colegas, especialmente si han compartido proyectos tan significativos. La especulación se intensifica cuando recordamos que en distintas etapas, ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas, y la prensa siempre ha buscado conexiones o comparaciones, a menudo intentando vincular sus vidas amorosas o insinuando que uno podría estar influyendo al otro. Es posible que Atai, como amigo cercano o compañero de profesión, haya ofrecido una palabra de aliento, un consejo práctico o incluso una advertencia a Serínei en alguna situación amorosa delicada. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y definitiva, ya que, como mencioné, su privacidad es un muro bien guardado. Sin embargo, podemos analizarlo desde diferentes ángulos. Por un lado, es totalmente plausible. En cualquier amistad o relación profesional profunda, es natural que haya un intercambio de experiencias y consejos. Si Atai y Serínei han mantenido una amistad sólida a lo largo de los años, no sería extraño que se apoyaran mutuamente en los altibajos de la vida, incluyendo los románticos. A menudo, la perspectiva de un amigo cercano puede ser invaluable, especialmente cuando uno está lidiando con decisiones importantes o emociones complejas. Además, si pensamos en el contexto de la industria del entretenimiento, donde las relaciones y las presiones mediáticas pueden ser abrumadoras, contar con un confidente y un consejero de confianza como Atai podría haber sido un gran apoyo para Serínei. Imaginemos a Serínei pasando por un momento difícil en una relación, quizás enfrentando la atención de los paparazzi o decisiones difíciles. En ese escenario, ¿quién mejor que alguien que ha vivido experiencias similares y que además la conoce y la aprecia para ofrecerle una perspectiva? Por otro lado, es crucial recordar que estamos hablando de rumores. La mayoría de las veces, lo que vemos en los medios y en las redes sociales son interpretaciones, especulaciones basadas en miradas, gestos o silencios. A menos que haya una confirmación directa de los involucrados, o pruebas irrefutables, debemos tomar estas afirmaciones con cautela. La industria del entreten.
Y Miento es propensa a crear narrativas y a veces, la imaginación de los fans o la agenda de los tabloides pueden tejer historias que distan mucho de la realidad. Podría ser que la idea de que Atai aconseja a Serrini provenga de la fuerte conexión que mostraron en Medcezir. La química entre ellos fue tan poderosa que muchos fans deseaban, y aún desean, que fueran pareja en la vida real. Esta fantasía colectiva puede llevar a atribuirles una conexión que va más allá de la pantalla, interpretando cualquier gesto de amistad o apoyo como algo más romántico o significativo. Serrini Sarkaya, por su parte, ha tenido una vida sentimental que ha sido objeto de mucha cobertura mediática. Ha sido relacionada con varios nombres conocidos y ha tenido relaciones que han sido seguidas paso a paso por sus seguidores. En cada una de estas etapas, es natural que nos preguntemos si ha tenido un hombro en el que apoyarse, una voz de sabiduría a la que recurrir. Y la figura de Atai, con quien compartió un momento cumbre en su carrera y aparentemente mantiene una buena relación, surge como una opción lógica para muchos. Hemos visto a Atai Ulusoy, a lo largo de su carrera, proyectar una imagen de hombre reservado, pero a la vez con una gran seguridad en sí mismo y una cierta madurez que lo distinguen. Su ascenso a la fama fue rápido y exitoso, y ha sabido manejar las presiones de la fama con considerable discreción. Esto lo convierte para muchos en una figura admirable y alguien a quien recurrir, incluso en temas personales. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? La verdad es que hasta que Atai o Serrini decidan abrirse públicamente sobre este tema, todo lo que tenemos son conjeturas. Y en este vídeo nuestro objetivo es precisamente ese, tratar de arrojar luz sobre estos rumores, analizar las posibilidades y sobre todo, recordar que la vida privada de las personas, incluso de las celebridades, merece respeto. Podríamos preguntarnos, ¿cómo podría sonar un consejo de Atai? Quizás algo como, recuerda quién eres, Serrini. No te dejes llevar por las apariencias. Confía en tu instinto y elige lo que te haga feliz, sin importar lo que digan los demás. O tal vez algo más pragmático, en esta industria, es importante mantener los pies en la tierra y rodearte de personas que te aporten cosas buenas. Son solo hipótesis, por supuesto, pero nos ayudan a visualizar el tipo de influencia que se rumorea. Es importante también considerar la perspectiva de Serrini. Ella es una mujer fuerte, talentosa y exitosa por derecho propio. Si bien el consejo de un amigo siempre es valioso, ella es la que toma las decisiones finales sobre su vida amorosa. El rumor de que Atai la aconsejó podría, en cierto modo, quitarle un poco de agencia a su propia narrativa, como si ella necesitara la guía de un hombre para tomar decisiones importantes. Y eso, creo, no se ajusta a la imagen que tenemos de Serrini Sarkaya como una mujer independiente y dueña de su destino. En resumen, la idea de que Atai aconsejó a Serrini sobre el amor es un rumor muy extendido, alimentado por la fuerte conexión que mostraron en Medcezir, y la admiración que ambos generan en sus fans. Es plausible que como amigos, hayan compartido consejos y apoyo mutuo, dada la naturaleza de su profesión y la profundidad de su amistad. Sin embargo, sin una confirmación directa, debemos ser conscientes de que estamos navegando en aguas de especulación. La verdad completa sobre sus vidas personales, como suele ocurrir con las estrellas, permanece en gran parte desconocida para el público. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este popular rumor. La vida de las celebridades siempre nos fascina, y es divertido debatir y especular, pero siempre recordando el respeto hacia su privacidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. De verdad, valoramos enormemente su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Atai pudo haber aconsejado a Serrini? ¿Qué les parece la dinámica de su amistad? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también sean fans de estos actores o de los chismes del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más contenido emocionante. Hasta la próxima.